Hasta aquí, más o menos, cómo van evolucionando a lo largo del siglo XIX. Ahora vamos a ver qué ocurre en el siglo XX. A finales del siglo XX, principios del siglo XX, se da en general una gran tendencia a la modernización de estas instalaciones. En primer lugar, por el crecimiento del tráfico ferroviario. Cuanto más tráfico haya, mayor número de grandes reparaciones hay que hacer, y además más importante es reducir el tiempo que esas locomotoras o que el material remolcado pasa en el taller, porque todas esas locomotoras están fuera de servicio. Una compañía, para dar servicio, tiene que tener las locomotoras suficientes para darlo, más todas las que están inmovilizadas mientras se repara. Si conseguimos reducir el tiempo que permanece en los talleres, aumentamos, sin necesidad de comprar material, la disponibilidad. Todo esto vendría de la mano también de la organización científica del trabajo, muy pronto. Por otra parte, la integración de las compañías, que en buena parte del mundo nacen por fusión o por absorción de otras, en algunos casos llega a plantear la necesidad de reorganizar todo el sistema de mantenimiento, porque se considera que no se puede adaptar a la nueva red. En la práctica hemos visto también lo que ocurre con Renfe. En la práctica, en casi muchos sitios, se considera que es tan complicado que hasta que no acaba el vapor, con todas sus exigencias, no se empezará a plantear de verdad, se plantea desde mucho antes, pero no se empezará a cometer realmente una racionalización del sistema de mantenimiento. También, en general, las compañías económicas las compañías ferroviarias tienen mayor capacidad económica, funcionan mejor, y también en muchos casos son talleres que se construyeron en algunos casos en madera, que tienen 50 años y que ya necesitan una renovación. Además de los avances en el material ferroviario, aunque estos en los talleres generales no serán muy importantes, salvo porque haga falta elementos que puedan levantar locomotoras más pesadas. Sí serán muy importantes en los depósitos, por ejemplo, porque el aumento de la longitud de las locomotoras exige aumentar el diámetro de los puentes giratorios, en los que tienen puente giratorio, exige aumentar la disposición de la longitud de las vías, exige en muchos casos también replantear todo el sistema de cambios, porque si no, no caben, no permiten el cruce de unas con otras. Pero en los talleres no tendrá una importancia excesiva. Lo que sí, como en toda la industria, tendrá una enorme importancia es la electricidad. El advenimiento de la electricidad supone un enorme cambio en el proceso productivo, pero también, como digo aquí, en la propia organización interna. Nos ofrece determinadas ventajas y elementos que, para poder aprovecharlas, exigen una nueva disposición diferente de los edificios y su composición interna. ¿Por qué la energía eléctrica? Pues sobre todo porque lo que ofrece es que hay una mayor independencia. Una máquina de vapor no puede trabajar con muy pequeña escala, no puede trabajar para unos pocos caballos, pero un motor eléctrico sí. Aún teníamos que tener un edificio de ajuste, porque no podemos poner una máquina de vapor para cada 5 tornos, pero sí le podemos poner un motor eléctrico para cada torno, si queremos. La regulación es muchísimo más sencilla, incluso partiendo de que en muchos casos se utilizará corriente continua, que aunque tenga unas enormes pérdidas, es tremendamente sencillo de regular la velocidad y cómo funciona. Y tiene, como hemos dicho, ese mayor rango de escalas de trabajo. Lo que permite es, entre comillas, deslocalizar los procesos, no nos hace dependientes de esa organización o tan dependientes de la organización por secciones, y por tanto podemos trabajar de otra manera diferente. ¿Cómo es pues un taller antes y después de la llegada de la electricidad? Me refiero también en este caso al taller de Valladolid, como estaba en 1890, inmediatamente antes. En el caso de Valladolid existe una compañía eléctrica, pero tiene una pequeña central térmica y apenas es capaz de dar para 4 lámparas de incandescencia, y la electricidad real llegará en 1908 con una empresa que es la Electra Popular Vallisoletana. Inmediatamente la propia empresa, la Electra Popular, nace ya a partir de un convenio con Norte, que va a consumir en sus talleres la mitad de la producción de la empresa. E inmediatamente la Compañía del Norte empieza a construir nuevos edificios que ya aprovechan la electricidad. Vamos a verlos. En otros casos lo que hará será construir una casa, lo que llaman una casa de fuerza.
no sé, creo que después hay una fotografía de la casa de fuerza de Aguascalientes. Entonces hay grandes máquinas de vapor que lo que mueven son generadores eléctricos y la distribución es eléctrica. En Troncamento hay también muchos casos en los que los talleres tienen su propia central, su central de producción. Bueno, la disposición es la que hemos visto. El taller de montaje, que también incluye la calderería, porque aquí el proceso es: la locomotora entra hasta el carro transbordador, allí se levanta mediante gatos y se separan. Normalmente se trabaja en grupos de 3 vías. El mecanismo por una parte, la caldera en la vía adyacente y otras piezas en la del otro lado. Todo este es un sistema muy largo, muy lento y además que da muchísimas averías. Pero exige edificios que no tienen apenas especialización, porque no se necesita más que el tejado y la luz. Lo que he dicho, el taller de ajuste, en fin. Aquí se ve un poco mejor todo este elemento. Esto es lo mismo, Valladolid, 1909. En 1910, en todos los casos, se construye ya en Valladolid el taller de calderería. Esto es un taller que todavía sigue existiendo hoy, obviamente ya no se dedica a la calderería, pero sigue existiendo, y es el primero, se construye en 1910, en cuanto llega la electricidad. ¿Por qué? Por este elemento, los puentes grúa. Ya no necesitamos mover todo eso por un carro transbordador, que además se mueve muy mal, sino que con pequeños motores eléctricos podemos mover enormes piezas a donde queramos. Para eso el edificio necesita tener una buena cimentación y una altura suficiente. En este caso es el taller de calderería, pero eso se aplicará inmediatamente a las locomotoras. Entonces lo que haremos será levantar las locomotoras y llevarlas a donde queramos. A partir de ahí resulta mucho más rápido y mucho más fiable. Todo eso requiere la electricidad y requiere determinados elementos. Aquí esta es la que decía que podía estar 1 hora, pero pasaremos rápido. Esto es un cuadro de José Uría y Uría de 1898, que además se titula Los talleres de la Compañía del Norte, pero está aquí porque aquí vemos el proceso. Se levanta, se sujeta sobre unos caballetes de madera y ahí se trabaja en la caldera. El mecanismo está en la vía de alrededor, así es como se trabaja. Este es un taller francés de Batignolles, donde se ve esa disposición. Con la llegada de la electricidad, lo más conveniente será esta disposición longitudinal. Aquí hay puentes grúa que son capaces de suspender la locomotora y llevarla al punto que queramos. De estas 3 vías, la vía central es la única que tiene fosos y ahí es donde se trabaja haciendo montaje y desmonte de la locomotora. Y luego las partes están en las 2 vías laterales. Por eso hay algún caso rarísimo en que no son 3 vías, pero en cualquier lugar del mundo un taller de montaje de tipo longitudinal tiene 3 vías y tiene esta disposición. En este caso vemos los de Valladolid, es el de 1912, y este es el otro taller de montaje que veremos al final, que se construye nada más acabar la guerra. Realmente en 1941 es el proyecto y en el 45 está funcionando. Son 2 talleres de montaje parecidos. Quiero señalar, para lo que vamos a ver después, cómo aquí hay que mantener la luz y aquí todavía no se conoce el hormigón. Así que aquí hay unos muros de carga que sujetan 2 puentes de 50 toneladas cada uno. Y todo eso lleno de huecos, de vanos, para poder dar iluminación al taller. Como edificio es, en ese sentido, impresionante. Lo comento porque luego vamos a ver qué es lo que se plantea para ello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es eso que he dicho de la inercia. Fijaos, cuando se construye este nuevo taller de montaje en Valladolid no se tira nada. Lo que ocurre es que se adiciona a los que ya existen y se hace una cosa extraña como esta, en la que se hace un nuevo taller de montaje y un nuevo taller de calderería, que están metidos sobre la lógica de los edificios y los espacios que existían anteriormente. Esto nos explica el porqué ese pupurrí y esa mezcla de lógicas materiales que a veces parece no tener sentido, pero mientras esto se construía todo lo demás podía seguir trabajando. Con el tiempo esto pasó a ser taller de montaje y calderería y este pasaría a ser taller de ténderes, utilizarse para otro tipo de cosas. Esto tiene que ver con esto que he dicho de la inercia. Aquí hay 2 ejemplos de los 2 lados del Atlántico. El de arriba, donde define que los talleres son extremadamente conservadores a la hora de aplicar nuevas ideas y probablemente trabajan con menos ventaja que otros elementos de fabricación.
Y en el caso de Alfred Williams, trabajador de los talleres de Swindon en Inglaterra, él, bueno, de otra forma un poco más expeditiva, dice que muchos métodos, tanto en el trabajo como en la administración, tienen que estar completamente pasados de moda antes de que se adopten. Bueno, tiene su parte de razón y tiene su parte que hay que discutir. Su parte de razón es verdad que estamos hablando, Ferrocarril ya lleva trabajando en muchos tiempos más de 60, 70 años. Y sí se genera una inercia por la cual se tiende a seguir trabajando con aquello que conocemos que funciona bien. Y solo lo que nos demuestra que supone grandes ventajas es lo que se incorpora. Pero lo que nos exige tomar riesgos y cambiar cómo funciona todo, pero los resultados son inciertos, no se suele tener en cuenta. Y por otra parte hay que tener en cuenta lo que he dicho. Todo esto habría que estudiar todo el sistema de explotación técnica para entender que de poco me sirve conseguir que en los talleres de Valladolid una locomotora esté 30 días menos si no modifico cómo funcionan todos los depósitos y cómo funciona todo el sistema de explotación. Por tanto, en muchos casos lo que se plantean es que no les merece la pena aplicar los nuevos métodos de la organización científica del trabajo y sí resolver algunos problemas que estaban identificados desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la estandarización de piezas de repuesto, el que determinadas válvulas o elementos sean iguales para el mayor número posible de locomotoras. Entonces, la intención generalmente será la de solucionar esos viejos problemas y no adoptar los nuevos métodos. Pero tampoco este es un campo que voy a dejar de lado, porque ya digo, es muy amplio y muy extenso el de la organización científica. Aquí vemos lo que he comentado también. El otro ámbito de la electricidad, además de los puentes grúa y de la iluminación natural, será el de las máquinas herramientas. Aquí hay tres ejemplos para verlo de tres sitios muy distantes. En el caso de los talleres de Nonoalco, en México, pues ya no existen, es donde está ahora todo el barrio de Tlatelolco, del movimiento moderno, los de Brighton, en el Reino Unido, o, en este caso, los de una pequeña compañía de transporte de mineral de Estados Unidos, donde se hizo unos diagramas y se reconstruye todo el sistema de transmisiones, en este caso es pequeño, y todo el sistema de correas para mover las máquinas herramientas. Cuando tenemos un motor eléctrico, ya no nos hace falta agruparlas ahí, y además tendríamos que entrar en que se agrupaban también por tamaño, por problemas de averías, por funcionamiento, sino que podemos disponerlas donde nos venga mejor para el proceso productivo. Realmente sí podríamos empezar a pensar en una organización del trabajo por procesos y no por secciones, sino que las máquinas estén donde hacen falta estar para cada momento del proceso de producción. Esto se llegó a aplicar en Alemania en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en algunos talleres. Tiene truco. Previamente lo que se hizo es que se unificó todas las locomotoras en 5 tipos diferentes, y después se construyen talleres nuevos para la reparación en cadena de cada uno de esos tipos de locomotoras. Son casos, pero son casos, ya digo, muy poco habituales. También se llegó a intentar implantar en algunos casos norteamericanos y canadienses, pero en general no fue un éxito. Este es un caso en Portugal donde lo que se hace es no construir, en este caso es modificar completamente unos talleres pequeños que ya existían, que no tenían mucha importancia, en Barreiro, enfrente de Lisboa, para adoptar estos nuevos métodos. Pero todavía, y esto es una imagen un tanto anecdótica, los viejos métodos seguirán existiendo. No tiramos las máquinas, sobre todo aquellas que están muy especializadas o que no se utilizan mucho, por el hecho de que ahora tengamos que cambiarlas. Y hay inventos como estos, en los que se le adapta un motor eléctrico con una correa a un torno y se cambia de sitio. Esto además tiene que ver con carpintería mecánica, que he dicho que funciona con otros parámetros que no vamos a entrar en ellos. Y los talleres que de verdad aprovechan la electricidad son nuevos. Y este es el caso, los que he puesto aquí, de Cuatremares, cerca de Lille, o el caso de los talleres del ferrocarril minero de Sierra Menera, en el puerto de Sagunto, de los altos hornos del Mediterráneo, que son estos, o este caso de Aguascalientes. Lo que nos interesa es ver, tienen una disposición de tipo longitudinal, también con 3 vías. Lo que ocurre es que ya la calderería, las máquinas herramientas y todos los procesos tienen lugar en el mismo edificio y a todo lo largo de él. Por tanto, se puede organizar según procesos. Pero ya digo que todo esto se hará siempre en talleres nuevos,
construidos profeso ex novo para aprovechar la electricidad. No hay, o no conozco yo al menos, ningún caso de un taller existente que viniera funcionando de antes, donde se modifique completamente todo el layout para poner este. En el caso de España también ocurrirá lo mismo. Cuando llegue el momento, en este caso, en las locomotoras diésel y eléctricas, si se considere que se necesita un nuevo taller para trabajar sobre ellas, lo que se planteará será construir un taller nuevo que obedece a esas necesidades, y en este caso será el de Madrid-Villaverde, con la idea de que los grandes talleres del vapor que existían desaparecieran con la propia tracción vapor. De hecho, no fue así, y los talleres de Valladolid siguen funcionando en el mismo sitio, aunque van a ser trasladados dentro de poco. En 1975 se termina la tracción vapor en España, es similar en muchos países. Esta es también una cuestión anecdótica, es la última locomotora de vapor que sale reparada de los talleres de Valladolid. Es interesante ver la fecha, sale reparada en mayo de 1975, a la tracción vapor en España le queda menos de un mes. Y sin embargo se siguió trabajando hasta el último día en grandes reparaciones de locomotoras que ya no iban a funcionar. Pocas, es verdad, porque ya se habían retirado prácticamente todas las de carbón y las de fuel eran pocas. Me refiero que en muchos casos, fruto de esa idea de que cuando se acabe el vapor esto se acabará, no tenemos por qué hacer nada, se encontraron, y en el caso de Valladolid es así, los de Atocha se cerrarán a principios de los años 80, otros muchos. Los de Valladolid se encuentran con que hay que reformarlos para trabajar sobre automotores, por eso sobrevivieron. Y se modifican muchas de estas naves que ya existen, con muy poca inversión, para trabajar sobre automotores, que en el fondo no difiere mucho en determinadas cuestiones del trabajo sobre locomotoras, tiene otras cuestiones. En todo caso, a lo que voy es que con el fin de la tracción vapor, lo que ocurre es que estos grandes talleres y toda esta lógica deja de tener sentido. Siguen existiendo, pero a partir de los años 80 se van cerrando muchísimos en todos los países del mundo. Y quedan muy pocos, cada vez menos, y reducidos pues, a un trabajo ya de otra forma. Ya no responden a esa necesidad a la que habían respondido en origen. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora se ha convertido en patrimonio. En algunos casos, en otros se han demolido directamente.